Tenemos como invitadas a la compañera Priscila, la compañera Amelia, bueno, quienes nos van a hablar este punto entre el secuestro y la contaminación de los ríos, ¿no? Y se está conectando la compañera Priscila, bueno, ahí la tenemos. Bueno, compañeras, tienen la palabra entonces. Es muy importante, una denuncia muy importante que se tiene que hacer. Bienvenida Amelia, bienvenida Pris. Están con los micrófonos apagados. No tienen la palabra, compañeras. Y bueno, me pasaron algunas imágenes para poder compartir, ¿verdad? Sí, buenos días a todos los que nos están siguiendo. Gracias por el espacio. Eh, este tema de la contaminación de ríos, la contaminación del medio ambiente es sumamente preocupante, ¿no? Y no es algo que está viniendo solamente de ahora, es algo que viene de anteriores gobiernos también que prácticamente han rifado nuestros recursos naturales, ¿no? Yo me quiero referir en este tema específicamente a lo que está pasando actualmente en Yungas, ¿no? En La Paz. Hemos visto que desde hace una semana han salido a denunciando vecinos, sobre todo de urbanizaciones como Los Tajivos, Río Seco, Chacarillas, que son urbanizaciones que son colindantes a lo que es el río Bopi. Estamos hablando de la zona de Yungas, ¿no? Nuevamente en la Asunta. Ellos salen porque denuncian que están haciendo vigilias continuas, incluso de noche, frente a lo que es la minería ilegal, que estaría contaminando ríos y avasallando, incluso de manera armada, predios que estarían cercanos a estas urbanizaciones, ¿no? Aclarar que todo esto no es solamente de ahora, ¿no? Los vecinos han estado denunciando desde hace más de un mes, haciendo vigilias en la noche, porque no, ellos no están tranquilos con toda esta situación, que además, como hemos dicho, son avasallamientos que se hacen de gente armada, que es sumamente preocupante, ¿no? Eh, la preocupación también que se da es que estas empresas, que son además chinas, están saqueando recursos naturales, están saqueando el oro de esta zona, se están llevando todo hacia afuera, ¿no? Dejan solamente contaminación en lo que serían estas zonas y todos los recursos que tienen, además siendo una minería ilegal, se lo llevan afuera. Entonces, para estas zonas queda la devastación, queda la contaminación y queda además un medio ambiente en el cual no se puede subsistir. Han denunciado que en el río Bopi hay ya presencia de minerales pesados, ¿no? Algo que afecta a la salud de manera sumamente alarmante, ¿no? De los pobladores, de los animales también. No, nos preguntamos también, pero ¿qué hacen las autoridades? Si todos estos temas son desconocidos para las autoridades, y obviamente que no. Ya hay denuncias que se han hecho desde hace más de 4 años en el anterior gobierno de que hay minería ilegal y que esta minería ilegal está contaminando ríos, está contaminando el medio ambiente, está contaminando la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, poco o prácticamente nada se ha hecho para poder detener todo este proceso de contaminación que se está sufriendo. En el actual gobierno vemos que las cosas no han cambiado. Eh, la JAM ha tratado de hacer dos incursiones para hacer una inspección en estas zonas. Una ha sido en abril de este año y la otra ha sido a principios de este mes, el 1 de julio, más exactamente. Ambas han sido rechazadas y han sido gravemente atacadas estas inspecciones por grupos armados que han intervenido y que no han dejado avanzar a las inspecciones de la JAM, ¿no? Entonces estamos hablando ya que hay grupos irregulares armados que están defendiendo a las empresas chinas, ¿no? Que están contaminando el medio ambiente. Esto es sumamente preocupante, ¿no? Más aún cuando eh, en 8 meses que ya está el gobierno de Rodrigo Paz, no se ha podido poner un freno tampoco a esto, ¿no? El presidente de la AJAM ha indicado que, Jaime Sanabria ha indicado que por lo menos el 80% de la minería en Bolivia es ilegal, ¿no? Y esto es sumamente preocupante. Eh, Sin embargo, Carlos Alanoca, que es presidente de las cooperativas mineras, representante de las cooperativas mineras en Bolivia, ha negado este exceso, ¿no? Él indica que al menos en Mapiri no existe minería ilegal. Entonces, y ha indicado que estas incursiones armadas que se ha hecho estos enfrentamientos armados que se ha hecho a los miembros de la JAM han sido simplemente
hechos aislados, minimizando este tipo de temas, ¿no? Que son preocupantes. Eh, ahora, las autoridades frente a estos dos ataques que se han dado a personeros de la JAM y que también estaban con personeros de la policía, no se ha hecho nada más. Bueno, a principio de este mes, en julio, cuando se ha dado este segundo ataque, lo que se ha hecho ha sido denunciar, ¿no? Y se ha abierto un proceso penal, porque incluso eran cuatro personas que han sufrido este exceso. Eran dos funcionarios de la JAM, un policía y el conductor que les estaba llevando, ¿no? Para hacer estas inspecciones cerca a Mapiri, en la provincia en la zona de Achiquiri. Entonces, se han presentado pruebas, se han presentado fotografías, se han presentado testimonios para poder abrir este proceso legal, que en realidad no ha tenido mucho avance. Hasta el momento no tenemos ningún aprendido, al parecer las investigaciones no están avanzando, ¿no? Y nos llama sumamente la atención que en otros casos, como por ejemplo lo que decía más antes Humberto, ¿no? Que hay 300 aprendidos por el tema de las movilizaciones, que se ha hecho una persecución casi criminal en contra de dirigentes, torturas y otro tipo de excesos también, ¿no? Pero frente a estos avasalladores que están con armas, que están matando gente de manera indirecta, porque contaminar un río es condenar a las personas que están alrededor, a los asentamientos de pobladores, a los mismos, a los animales, al medio ambiente, es condenarlos a una lente muerta por envenenamiento. Y frente a esto, y frente además que son grupos irregulares armados que están actuando ahí, la policía, la fiscalía prácticamente no ha hecho, no se ve que haya hecho un avance, o al parecer no hay un avance contundente. Si hay pruebas, si hay fotografías, si hay testimonios, y ha habido tanta premura por poder apresar dirigentes en otro tipo de casos, ¿por qué no se actúa también de la misma manera frente a estos avasallamientos que se están haciendo, ¿no? Nos preguntamos y que dejamos la pregunta al aire y nos preocupa. Ahí podemos ver en las imágenes, ¿no? Cómo la comisión de la JAM que pretendía realizar esta inspección en la zona de Achiquiri, de La Pichi, de Mapiri también han sufrido agresiones, han sufrido, primero les han tirado con piedras, luego les han disparado, han habido disparos armados, han tenido que escapar, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso también la gobernación en La Paz y la alcaldía de la Asunta han firmado alianzas, ¿no? Para poder fiscalizar la extracción de minerales en esta zona, pero vemos que eso no es suficiente, ¿no? No solamente, no se necesita solamente una fiscalización, se necesita que se pueda actuar de manera dura con estos sectores, con estos grupos irregulares que están en la Asunta, que están causando zozobra, que están causando, esto se llamaría terrorismo. Los pobladores de la Asunta están haciendo vigilias incluso de noche para poder evitar que se siga, que estas empresas sigan avanzando, ¿no? Pero muy poco se puede hacer. Si la misma policía, si las mismas autoridades, si los mismos encargados no pueden hacer nada, entonces la población está haciendo un llamado desesperado para que las autoridades puedan al fin poder poner un alto a todo esto, poder hacer una inspección real, pero nuevamente decimos, ¿no? Nos llama la atención que hasta ahora no se puede hacer nada. Son 8 meses, son años que se está viviendo con esto. Obviamente producto también de la corrupción, entendemos, ¿no? Son empresas chinas que siguen contaminando, que siguen extrayendo material, que siguen llevándose todos los recursos que tenemos hacia afuera y no queda nada más que contaminación para nuestra gente y nuestro medio ambiente, ¿no? Nuevamente llamamos a las autoridades que puedan hacer algo frente a este tema, ¿no? No es solamente observar, no es solamente dar declaraciones, ¿no? También es poder actuar de manera contundente y poder eh, fiscalizar, ¿no? Frente a todo esto. Nuevamente, recordemos que Carlos Alanoca, que es presidente de las cooperativas mineras, ha minimizado estos hechos, ha dicho que no hay, que son hechos aislados, estos hechos de incursión armada, pero recordemos también, ¿no? Que Carlos Alanoca también ha estado en las movilizaciones que se han dado recientemente, ha apoyado al gobierno de paz, ¿no? Comunicaba también Humberto con el desmedro de los aportes a la Caja Nacional.
el decreto 5618, si no me equivoco, ha frenado procesos de fiscalización por deudas al Seguro Social, ¿no? Que iban desde el 2016 hasta el 2025, y mediante una resolución ministerial también, la 6926, se eliminan requisitos como la licencia ambiental y la consulta previa e informada como requisitos obligatorios para poder iniciar actividades de minería, ¿no? Entonces, no quisiéramos creer que hay cierto patrón entre las dádivas que se da desde el gobierno a este sector minero, la minería ilegal que está creciendo y que está causando zozobra y, ¿por qué no decirlo nuevamente, terrorismo en zonas de la Asunta? Y también entre esta, estas declaraciones que también hace la NOCA, ¿no? Donde indica que a pesar de que Jaime Sanabria indica, presidente de la JAM, indica que el 80% de la minería en Bolivia es ilegal, Carlos Alanoca indica que al menos en varias zonas de la Asunta, en el Mapiri, no existe esta minería ilegal y que nuevamente va desestimando todo esto. Y indica que estos hechos que se han dado, estos dos hechos que se han dado con gente armada que ha expulsado a la JAM son simplemente hechos aislados, ¿no? Esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, pero cartas reales, ¿no? Y que no sean por alianzas o que no sea por beneficios que quieran buscar gobernabilidad, que no se ataque directamente al problema que son las minerías ilegales. Bueno, ahí vemos realmente, como dices, Wendy, un patrón. Es evidente, el patrón está ahí. Si es que no se contamina, se secuestran los ríos. Yo igual quiero denunciar y apoyar a las comunidades que están en lucha desde el 2014, que están sufriendo desde el 2014 y están en lucha desde el 2020 para recuperar el cauce del río San Lorenzo. En 2014, 2016 aproximadamente, sí, 2014 y 2016, el empresario argentino, eh, dueño de la hacienda San Lorenzo, Marco Andrés Maggi, lo que hace es eh, construir represas que han ido poco a poco secando el río San Lorenzo, afectando a 5 comunidades. Son más de 300 familias, 1.500 personas, y no solo estas comunidades, sino que este río em, es fuente y protección de la biodiversidad del pueblo chiquitano. Estamos hablando de San José de Chiquitos. Son comunidades además que poco a poco han visto cómo el río ha ido disminuyendo, han visto cómo han tenido que empezar a tomar agua casi enlodada. El 2020 se han organizado, han ido subiendo para ver qué es lo que estaba pasando con el río, porque al principio ellos creían que era problemas de sequía o alguna situación natural, pero era evidente el cambio que había en su entorno. Es así que a duras penas han logrado entrar a esta hacienda peleándose con el capataz para encontrar en primera instancia una represa con un molino que desviaba el agua para el uso de este señor, de su ganado. Em, Al parecer hoy en día no solo es una represa, sino se han incrementado las represas, el río está totalmente seco, no llega agua a las comunidades, a tal punto que tienen que estar comprando agua por cisterna o solicitando a otros municipios el apoyo para poder alimentar a sus propios animales, regar sus cultivos, bañarse, consumir, cocinar. Además, es sabido que estas comunidades subsisten gracias a los ríos. Ellos se alimentan gracias al río, pescan en el río, se bañan. Es fuente de vida para ellos. Lastimosamente, pese a la buena voluntad de estas comunidades de llegar a acuerdos, de llevar a autoridades, porque bien podrían haber hecho uso de sus normas y procedimientos comunitarios que están consagrados por la Constitución y respetados por la Constitución Política del Estado, ellos han tratado de llevar a las autoridades, hablar con los dueños, con el dueño de esta hacienda, reunirse,
expertos decían que se podía mantener parte de esta infraestructura siempre y cuando se devuelve el cauce del río. Esto sucede ya en 2020. Incluso vemos ahí cómo la comunidad busca soluciones, busca acuerdos, busca consensos. Lo único que tenía que hacer este señor era devolver el cauce del río, mantener limpias las áreas que estaban llenándose de sedimento y que impedían el paso del río. Y de alguna manera, tanto él como las comunidades podían disfrutar y favorecerse de este río. Sin embargo, no se ha cumplido con esta solicitud, estas determinaciones que autoridades le han indicado que tenía que cumplir. El 2020 el río se seca totalmente. Para el 2024 ya las comunidades inician un proceso, un proceso legal en el Tribunal Agroambiental. Se han hecho inspecciones oculares, se han revisado imágenes satelitales, testigos, se ha presentado todo lo necesario para demostrar que este señor estaba haciendo un abuso de aquello que es propiedad de las comunidades. El río no le pertenece a una persona, no le pertenece a una hacienda, pertenece a todas las poblaciones y más este río. Este río es tremendamente importante porque además desemboca en las reservas de Tucubaca y Otuquis. Tucubaca es una de las reservas más importantes. Recibe, es cabecera de varios ríos, recibe el agua de varios ríos, entre ellos el río San Lorenzo, y va desembocando en lo que es el Pantanal. Llega incluso hasta el Océano Atlántico, donde se mezcla el agua dulce con el agua salada, generando un ecosistema único en el que se alimentan especies, animales, hay aves migratorias, y toda esta afectación de este río va generando un daño a lo largo de todo su recorrido. No solo son las comunidades las que se ven afectadas, es toda la biodiversidad de este ecosistema. Ya se han hecho varios estudios al respecto anteriores a este evento, anteriores a esta violación de los derechos de las comunidades, que establecen la importancia de los ríos, sobre todo de este río San Lorenzo. Tenemos que entender que en Chiquitos existe el bosque seco, existe una fundación que hace varios estudios para proteger este bosque seco, y una de las mayores afectaciones al bosque ha sido principalmente la expansión del extractivismo agropecuario, que se ha extendido hectáreas. Y nosotros sabemos que además ha tenido la afectación tremenda de los incendios forestales, que no son del todo naturales ni gratuitos. Sabemos muy bien que muchos de esos incendios han sido provocados. Se han afectado más de 5 millones de hectáreas. En el municipio de San José de Chiquitos específicamente, que es donde se encuentran estas comunidades, han sido afectadas, les digo exactamente cuántas hectáreas, son más de 250.000 hectáreas afectadas. Obviamente, todas estas circunstancias, más las sequías que se vienen con el superniño, están poniendo en riesgo la existencia, la salud, el bienestar de estas comunidades y de todo un ecosistema. Estas comunidades se han movilizado, han iniciado el proceso legal correspondiente.
después de los estudios que se han hecho, después de las inspecciones oculares, han logrado una sentencia histórica, han logrado que el juez agroambiental ordene al señor Marco Andrés Maggi destrozar estas represas en un plazo de 10 días. El empresario lo que ha hecho es apelar, llevar a casación este proceso a Sucre, donde extrañamente se ha congelado el proceso, se han congelado los plazos. Están ya más de 8 meses en los que no pueden revisar el proceso, no se les da acceso ni siquiera a la prensa. Se ha presentado un memorial para que la jueza encargada de este proceso agilice de una vez el análisis y dé sentencia, porque lo único que ella tiene que hacer es revisar si se ha cumplido el debido proceso, analizar lo que el expediente tiene, las pruebas que el expediente tiene, y ver si corresponde o no dar paso a la sentencia. Es realmente frustrante para estos pueblos, como les digo, son años que vienen sufriendo por el agua, son años en los que tienen que estar comprando el agua, llevando con cisterna, con la preocupación del superniño, con la afectación a la salud. Incluso ha habido muertes por la intoxicación del agua que han tenido que tomar, haciendo cernir, haciendo peripecias para poder consumir agua, algo de agua. Y lastimosamente la justicia, como decía bien Wendy, parece que actuara muy sospechosamente, de forma lenta, o queriendo hacer quedar mal a las comunidades. Conocemos varios casos. Está lo de Tarquía, está lo de la Asunta, y ahora tenemos este otro caso del río San Lorenzo. Nos estamos enfrentando a situaciones que afectan la estabilidad hídrica no, ni siquiera de todo un municipio, de todo el trayecto de este río, de todas las familias, de todos los animales, de toda la fauna y flora que se alimenta de este río, que vive y subsiste gracias a estos ríos. Em, la fundación que protege el bosque seco de San José de Chiquitos, uno de sus investigadores, Oswald Maillard, indicaba precisamente que toda la pérdida de cobertura natural en las nacientes trae consecuencias negativas en la regulación hídrica. Es importante que se entienda esta afectación, es importante que se entienda qué es lo que se viene para futuro, cuál es el temor de estas comunidades, un temor que es real. Ya estamos viendo cómo el superniño está afectando a Santiago de Chile, ya llegó allá, cómo está afectando incluso otras zonas. Pronto llega a Bolivia. Se espera que para septiembre, octubre y noviembre las sequías sean uno de los problemas principales. Imagínense, además de tener el río represado. Justamente el investigador Oswald indicaba, Maillard decía que las presiones sobre los territorios indígenas y la expansión de las fronteras extractivistas son fuente de los conflictos en el uso, en el acceso y en el control del agua de Bolivia. Y es justamente el control de las aguas lo que nos está llevando a crisis ambientales tremendas. La contaminación de los ríos gracias a la minería,
el secuestro de los ríos que se está haciendo para un beneficio propio, ya que esta hacienda, pese a los problemas que se han tenido el 2020, 2021, ha tenido un crecimiento en las cabezas de ganado. Han llegado a tener 3.000 cabezas de ganado el 2020. Y es necesario entender que para alimentar una sola vaca se requiere 40 litros de agua. Y estamos hablando del 2020. ¿A cuántas cabezas de ganado llega hoy? Es la pregunta. ¿Cuánta agua requiere para alimentar a este su ganado? ¿Cuánta agua requiere para sus propias cosechas, para su uso? Afectando a poblaciones, afectando a comunarios, afectando a familias enteras. Y además hay que entender que su ganado, al caminar, al pastear, va compactando la tierra. Y al compactar la tierra lo que hace es secar los ojos de agua. O sea, es una afectación eh, drástica la que el ganado intensivo, la agroindustria intensiva está causando en Santa Cruz, en la Chiquitanía, apoyada por este gobierno y por los otros también. Lastimosamente, y para colmo de males, sabemos que el ganado que se tiene usualmente es para exportación. Sabemos que este gobierno lo que ha estado haciendo es promover la exportación de carne como lo ha hecho Milei. Ni siquiera es un producto que llega a nuestras casas, que favorece a nuestra gente. Y es una industria que es totalmente dañina. No, hay formas y medios que se están viendo actualmente em, otras formas de agroindustria, de agrocultura en realidad, no de agroindustria, de agrocultura. Sabemos que se puede generar productividad, pero de manera sostenible. Han habido muchos eh, casos en países más desarrollados eh, en los que se ha demostrado que hay formas de criar al ganado de forma que no dañe el ecosistema, sin arrasar con bosques, sin la necesidad de secuestrar ríos, sin la necesidad de afectar a las comunidades que legítimamente tienen derecho a una vida digna, al agua. Y lo que nos sorprende realmente es lo que dice Wendy, ¿no? Para cuando los pueblos se levantan con reivindicaciones justas, con protestas justas, sale la policía, salen los militares, estado de excepción, nos llaman terroristas. Pero cuando pasan estos incidentes, extrañamente la justicia calla, demora o peor aún, no actúa. Y quienes están saliendo armados, atacando a la propia policía, a las propias autoridades, resulta que minimizamos sus casos, resulta que ellos no son terroristas, son casos aislados. Entonces tenemos, creo, la obligación de informarnos, la obligación de analizar estas situaciones que se presentan en el país. Como digo, no solo en este gobierno, en otros gobiernos también. Tenemos que ver a quiénes están respondiendo nuestros gobiernos, a qué intereses están respondiendo, a quiénes están afectando. Y como pueblo tenemos que responder, tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyar a las comunidades que son históricamente protectoras del medio ambiente, protectoras de nuestros bosques, protectoras de nuestros ríos. Con esto concluye mi participación y espero que podamos
podamos poco a poco desde las ciudades generar estos espacios de conversación, estos espacios de charla, de análisis. La información está allí, está en redes, está en noticias, está ahí para que las personas puedan acceder a ellas. Es solo ponerle un poco de interés, 5 o 10 minutos de lectura, e incluso en videos cortitos que pueden iniciarles en esta necesaria lucha en la que todos debemos unirnos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Realmente muy importante esta denuncia que realizan. Ahí, perdón, hay algo Ujú, que me sí, llama la atención también, ¿no? Con respecto a lo que decía Pris. ¿Cómo es posible que un solo empresario pueda causar tanto daño y se le permita causar tanto daño a más de 5 comunidades, a más de 1.500 familias, ¿no? Esto no puede ser, no puede darse si no fuera por la complicidad realmente de algunas instituciones o de algunos entes, no quisiéramos pensarlo, pero tal vez sí es así, de entes gubernamentales, ¿no? Realmente me parece increíble cómo una sola persona puede causar, una persona que además tiene mucho poder económico, obviamente, ¿no? La ganadería da mucho poder económico, pero esa sola persona, ese solo empresario puede causar tanto daño, puede causar tanta afectación a tantas familias. Que se haya dado esta resolución, entiendo que ha sido el 28 de noviembre, que es una resolución histórica, ¿no? Donde se le exige a este mal ciudadano, porque no hay otra palabra para decir a alguien que causa tanto daño, es un mal ciudadano, una mala persona, que, bueno, eso es una opinión personal mía, que levante, ¿no? Esta represa que ha hecho, que perjudica a tantas familias, es un fallo histórico realmente, ¿no? Que se ha hecho el 28 de noviembre, pero que hasta ahora no se haya cumplido y que además esto está en manos del Tribunal Agroambiental, ¿no? Y hay que hacer seguimiento a lo que vaya a decir el Tribunal Agroambiental frente a esta apelación que ha hecho este personaje. Y no quisiéramos que el fallo histórico que se ha hecho el 28 de noviembre a favor de estas comunidades termine como un fallo histórico que lleve a la impunidad y que lleve a que estos reclamos justos que se hace queden en nada, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda llegar a un buen puerto, esperemos que el Tribunal Agroambiental cumpla su misión, se ponga del lado de estas más de 1.500 familias y no del lado de los intereses de un solo empresario, de una sola persona que está causando tanto daño. muchas gracias. Bueno, realmente muy importante esta reflexión, esta denuncia que se hace, bueno, realmente este tipo de atropellos que están sucediendo, que obviamente tienen el respaldo estatal, eh, bueno, realmente muy preocupante y bueno, y el daño en general que se hace, ¿no? A las comunidades en concreto y bueno, y en general, ¿no? A todos los departamentos, todo municipio, todo el departamento y en general todo el país, ¿no? Que está siendo dañado por este tipo de políticas. No sé si quieren decir algo más, compañeras, antes de cerrar este punto y pasar al siguiente. Bueno, agradecerles mucho su participación, toda